Gracias al Señor por su misericordia. Estamos reunidos, estamos no solo juntos, sino también unánimes en el ánimo de conocer sus verdades en su palabra, y es mi anhelo que realmente tengamos un excelente provecho de lo que hoy tenemos por delante. Estamos en la carta, en el capítulo 2 de la carta segunda a los Corintios. Nos corresponde el versículo 5 y vamos a ver hasta el 11, primero Dios. Y este párrafo nos habla siempre del contentamiento. Si recuerdan que Pablo dice que no quiere ir triste a visitar a los hermanos de Corinto, porque si él va triste, ellos se entristecerán también, y luego que todos estemos tristes, ¿quién será el que me dé ánimo? Dice Pablo. Pero en este versículo 5 y en adelante encontramos la razón de la tristeza por la cual Pablo estaba triste de no ir a Corintios, y hace alusión a un hermano que había ofendido no solo a Pablo, sino a la iglesia de Corinto. Había ofendido a causa de su pecado, de su maldad. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 5 de 1 Corintios encontramos a este fulano. Pablo reprende en 1 Corintios 5 a este hermano, y reprende a la iglesia porque dice que en lugar de estar entristecidos y haber llamado la atención y reprendido a este fulano, ellos se alegraban de que él estaba dentro de la iglesia y tenía privilegios dentro de la misma. El pecado de este fulano, dice el apóstol en el capítulo 5 de 1 Corintios, es que convivía sexualmente con su madrastra, la esposa de su papá. Y dice, tal es el caso de un fulano, dice, que vive con la esposa de su padre, no dice con su mamá. Entonces suponemos que era su madrastra. Es un tipo de perversión que también, si somos honestos, no deja de darse en nuestros días. Pablo exhorta a la iglesia en Corinto para que le llamen la atención, para que se la llamen, dice, en la compañía de 2 ancianos. Luego, si no hiciere caso, dice, exponerle delante de toda la iglesia. Y el tal, dice, sea entregado a Satanás para que se pierda su carne, pero no su alma en el día del juicio. Miren qué tremendo, porque la salvación que el Señor nos da es pero tan tremenda que hay gente que han estado en la fe, Dios los ha tomado por hijos y luego se descarrían en el mundo y mueren en condiciones muy condenables. Sin embargo, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5. Él da la expectativa, no estoy asegurando yo nada, estoy solo repitiendo lo que el apóstol dice, de que estos, su carne es destruida, pero su alma es salva en el día del juicio. Y como les digo, no estoy hablando yo, primero no quiero que nadie venga y luego y diga que yo estoy haciendo apologética en defensa del pecado. El llamado siempre ha sido a apartarnos del pecado. Pero tampoco puedo hacer a un lado lo que el apóstol Pablo dice. Tengo que ser muy apegado a lo que la Escritura dice. Entonces, de ahí viene una controversia bastante marcada entre los que aseguran que la salvación se pierde y los que decimos, en virtud a lo que la palabra enseña, que la salvación no se pierde. Y se dan extremos, pues, o sea, realmente uno no puede venir y decir, de todos modos se salvó a pesar de que andaba haciendo lo malo. El apóstol Pablo lo hizo, dijo algo así, pero a mí no me corresponde
ni poner a alguien en el infierno, ni poner a alguien en el cielo, le corresponde al Señor. Y quiero ser muy, pero muy enfático en que lo que trato de hacer es ser 100% bíblico. Entonces, el otro extremo es el de el arminiano, que dice que la salvación se pierde y se gana. Y están perdiendo la salvación a cada rato y naciendo de nuevo a cada rato. ¿No ha visto usted esa clase de persona que ya perdió su salvación y ya se reconcilió y ya la ganó de nuevo? Y esto no es un juguete, o sea, realmente la salvación es una obra de Jesucristo. Cuando entendemos que es una obra de Jesucristo, entonces se vuelve más difícil perderla, porque el Señor no hace cosas a medias. La salvación que el Señor Jesús nos hizo en la cruz del Calvario es perfecta, y Él aseveró que consumada está. Y cuando hablamos de consumada, hablamos de que es algo, es un asunto, es un tema del cual ya no se puede ni agregar ni quitar. Es una salvación perfecta. De tal manera que existen esas dos corrientes. La justificación de los arminianos es de que en este capítulo 2 de 2 Corintios se habla de que el fulano se arrepintió, y entonces ellos dicen, ya ve, pero pidió perdón antes de morirse, como si la salvación dependiera de una oración que hace el moribundo antes de morirse. Y eso entonces pone la salvación otra vez en manos del hombre y no de Dios. El hombre es su propio salvador, que con hacer una oración conquista el corazón de Dios. Y yo les he dicho, la salvación es algo pero tan caro, tan valioso, que no puede estar supedita a una oración hueca, vacía, de muchos que repiten la oración porque ya están viendo la luz al final del túnel. Ahí en la cama del hospital, y llega y si usted acepta al Señor, hágame una señal, aunque sea parpadee tantito, le dicen el moribundo, del dolor que tiene, aprieta los ojos y sí se convirtió, hermano. Yo hice la oración con él, dice, él está en el cielo. Hermanos, la salvación no es producto del miedo al infierno. La salvación es producto del arrepentimiento, del dolor en mi corazón por haber ofendido a mi Salvador. Son temas bien diferentes. O sea, no puede una persona que y repita esta oración, y los hacen repetir. Usted ha visto esas ocasiones en las campañas que se hacen y traen a la gente del brazo casi a la fuerza y repita, va a ver, diga conmigo, y la gente repite la oración, pero luego que pasó la campaña no los volvemos a ver en la iglesia, y los van a visitar y dicen, mira hermano, venimos porque usted hizo la decisión, usted se comprometió. No, señores, yo no me comprometí, yo repetí la oración porque ya no aguantaba la presión del hermano que estaba empujándome la cabeza. No hay arrepentimiento. Yo pregunto, cuando usted peca, y no me va a decir que no lo hace, cuando usted peca, ¿se arrepiente? ¿Siente dolor en su corazón? ¿Siente pesar por haberle ofendido al Señor? Porque si no lo siente, no ha nacido de nuevo. Está muerto en delitos y pecados, y los muertos nada sienten. Los vivos sentimos dolor cuando le fallamos al Señor. Entonces, en esta porción encontramos a un apóstol Pablo que perdona al hermanito aquel que había avergonzado a la iglesia y puesto por lo más bajo el testimonio de la congregación en Corintios. En el capítulo 5 de 1 Corintios lo encontramos a Pablo molesto, y llama la atención fuertemente y les dice, en vez de alegrarse, deberían de estar apenados. Y exhórtenlo, dice, exhórtenlo uno, dice, si no, que vayan
con un par de ancianos, y si no, expónganlo a la iglesia, y si a la iglesia no le hace caso, entréguenselo a Satanás, que Satanás se haga cargo de consumir su carne para que al final su alma sea salva. Pero ya en este capítulo 2 de 2 Corintios encontramos a Pablo en un tono diferente. Dice, refiriéndose a él, dice: pero si alguno me ha causado tristeza, pero si alguno me ha causado tristeza, no dice su nombre, pero está haciendo alusión a esa situación. No me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a toda la congregación nos ha dado tristeza. Cuando un hermano peca en la iglesia, lo que debe causarnos al resto de la iglesia es tristeza. Y que al contrario, lo que hacemos es irlo sacateando. Y ya no es el hermano fulano, ahora es don fulano. Como si nosotros le otorgáramos a la gente el derecho de ser hijo de Dios o no. Porque a nuestro juicio Él es un pecador. Y ya lo saludan a uno y le dicen: don Eden, mucho gusto. Ya, ahora ya no hermano, ¿va? Debería ser causa de tristeza, y la iglesia clamar con dolor en su corazón, porque el pecado de ese fulano es una herida sangrante en el cuerpo de Cristo, hermanos. Y el llamado de Pablo no es a condenar, sino a perdonar. Y dice: le basta a la tal persona la reprensión hecha por muchos. ¿Qué decía? Que la congregación entera le llamara la atención. Imagínense qué penoso. Imagínense qué vergonzoso que toda la congregación, toda la iglesia reunida, lo sienten en el banquillo, en un zancudo allá a media iglesia, y entre todos lo reprendan. Es bastante penoso, vergonzoso. Y dice Pablo: ya es suficiente con eso. Le basta. La iglesia ya no tiene por qué estar guardándole sentimientos negativos. Suficiente es con la llamada de atención, dice. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Hermanos, yo conozco a puños gente que fue parte de una iglesia, que están fuera de las iglesias, no congregándose, y cuando uno les habla de Cristo, lo que le cuentan a uno es una historia triste, una historia de mucha tristeza, de cómo la iglesia, en lugar de sanar su herida, en lugar de ponerle el hombro y levantarlo, fue la iglesia que le condenó. Conozco, no uno, montones de gente resentida porque la iglesia no hizo uso de misericordia. Les cuento, les he contado ya muchas veces la historia de un hermano. Cuando yo lo conocí tenía ya varios años de estar apartado de las iglesias. Él hizo nuevos votos con el Señor. Hasta el día de hoy es líder de la congregación a donde él está asistiendo. Nosotros ayudamos a la fundación de esa congregación. Hermana Zoila viajó con nosotros para el Tule algunas veces. Este hermano había pertenecido a una iglesia del lugar, y contaba él que en un camino solo ahí de las montañas, una fulana se le sometió y tuvo que haber intimidad entre ellos. Pero cuando él regresó a su casa, no pudo dormir
no pudo comer, su dolor, su pena por haberle fallado al Señor era tal que nomás amaneció, corrió a la casa del pastor y le confesó lo que había pasado y pidió: hermano, póngame mi disciplina, yo estoy arrepentido de lo que pasó. Y el pastor vino y le puso 6 años de disciplina. Oiga, 6 años de disciplina. Lo curioso es que, pasado el tiempo, salió a luz que los 6 años de disciplina eran porque el pastor también convivía sexualmente con la misma fulana y le había puesto esos 6 años de disciplina por celos. O sea, te castigo por haberte metido con la misma con la que yo me meto. Entonces, cuando yo visito a este hermano apartado del evangelio y le hablo de Cristo, lo que él hace es contarme esa triste historia, porque es triste, es lamentable que se den esas cosas. Y 6 años de disciplina y se sienta en la última banca si quiere. Y a los días sucede que el pastor también tenía que ver con la misma fulana y lo que había hecho al ponerle 6 años de disciplina era, como quien dice, castigar a su rival, ¿va? Digo, son historias reales que sangran el cuerpo de Cristo. Lo que pasó en Corintios, mis hermanos, era una historia triste y lamentable. Si a este hermanito, después de haberle expuesto públicamente para que se arrepintiera de su pecado, no se le trata con misericordia, como dice la porción, no se le consuela y se le perdona, este hermanito hubiese sido consumido de tristeza. Y no estoy diciendo que se fue al infierno y no fue salvo porque la iglesia lo excomulgó. Ni el pastor, ni los diáconos, ni los ancianos, ni el presbítero, ni el superintendente, ni los líderes de ninguna misión pueden excomulgar a nadie de la gracia del Señor. Las llaves del reino de los cielos no las tiene Pedro. Es Jesucristo. Dice: yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, y se recuerdan cuando estudiamos el evangelio de Juan, que les explicaba yo que cuando él dice yo soy la puerta de las ovejas es porque los corrales no tenían puerta y el pastor se acostaba a dormir en la puerta para que no se salieran las ovejas, para que no entrara el lobo. Y entonces dice él: yo soy. Vamos a cambiar el pronombre y decir: yo soy el puerta, porque él, el pastor, estaba en la puerta y él era el que dejaba entrar y salir. Y es el que por mí entrare, hallará pastos. Y todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Entonces, el hermanito aquel pudo haber sido, en el peor de los casos, consumido de mucha tristeza. ¿Y qué? Si el Salvador de las almas, aún consumido de tristeza, ha dispuesto a salvarle. Y si el Señor es el que justifica, si el Señor es el que perdona, si el Señor Jesús es el que murió, el que también resucitó y también el que juzga, ¿quién es la iglesia para condenar y sumergir en el foso de la desesperanza? A nadie. A nadie. No podemos ver con desprecio a nadie. Y lo he dicho otras veces, porque ninguno de nosotros somos mejores que nadie. Las situaciones que vivimos nosotros podrán ser diferentes a las de las demás personas, pero en cuanto a nuestra naturaleza humana, somos iguales.
No puedo yo juzgar al fulano porque le fue infiel a su esposa. Si yo estoy firme hasta ahorita, será porque Dios me ha sostenido, no porque yo sea bueno. Por mis venas corre sangre manchada de pecado, y solo Cristo me sostiene. Y entonces la iglesia de Corinto es exhortada por el apóstol Pablo en esta porción a perdonar y a consolar al que una vez pecó y avergonzó a la iglesia. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, y oigan con qué palabras habla el apóstol Pablo, dice: os ruego, os suplico que confirméis el amor para con él. El amor es el vínculo perfecto y es lo que mantiene unido el cuerpo de Cristo. Sin amor, mis hermanos, esto no funciona. Recuerdo que hace unos varios años, ahí atrás hubo una reunión para darle posesión a un fulanito que venía de pastor, y él preguntó: ustedes díganme qué quieren. ¿Qué iglesia es la que ustedes sueñan? Y le dije yo: una iglesia de amor, donde nos amemos mutuamente y tengamos puertas abiertas para todo aquel que, a pesar de su condición, tenga voluntad de venir. Y eso es lo que debe ser la iglesia, una comunidad de amor fraterno, de amor cristiano. Y hermanos, dice el versículo 9: porque también para este fin os escribí, para ver si ustedes son obedientes en todo. Les escribo que lo perdonen y lo consuelen, a ver si me hacen caso. Y esta exhortación, mis hermanos, venga para nosotros en esta hora, a ver si nosotros también somos obedientes en este sentido y empezamos a perdonar, pues. Y yo les he dicho otras veces, perdonar es fácil, hermanos. Pedir perdón es el problema. Cualquiera dice: sí, yo lo perdono. Si me pide perdón, que no tenga pena, yo lo perdono. Humíllese usted y vaya y pida perdón, que eso es diferente. Porque es la Escritura la que dice, no lo digo yo, es la Escritura la que dice: porque todos ofendemos de alguna manera. Al que vosotros perdonáis a este fulano, versículo 10, yo también. Porque también yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dice Pablo: yo lo he perdonado, y eso que he perdonado lo he hecho por ustedes? ¿Qué beneficio tenía la iglesia de perdonar al otro? Obviamente, una iglesia que no perdona es una iglesia enferma espiritualmente. Digo, es una iglesia enferma de muerte, una iglesia que no perdona. Entonces dice Pablo: yo ya lo perdoné, y lo perdoné por la salud de ustedes. Perdónenlo ustedes también. Les escribo esto a ver si me desobedecen esta, a ver qué tan obedientes son. Y lo he hecho con Cristo como testigo, dice Pablo.
sea, no es un mero hablar. Realmente pongo a Cristo por testigo de que en efecto yo ya lo perdoné, dice el apóstol. Y miren qué tremendo. El último versículo que vemos hoy dice: esto es para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. En el momento en que la iglesia está envenenada de falta de perdón, Satanás ya está metido ahí. Todos fallamos, hermanos, todos ofendemos de alguna manera. Pidamos perdón también y perdonemos. De eso se trata el evangelio. En el momento en el que no existe ese yo me humillo y pido perdón, en ese momento, mis hermanos, Satanás ha ganado ventaja sobre nosotros. No seamos ignorantes de las maquinaciones de Satanás. Es así como Satanás mina la unidad de la iglesia, poniendo diferencias entre nosotros. Pero sí, que cuando yo lo miro me hace una gran jeta, no importa, vaya y haga lo que la palabra del Señor. Para esto mismo os escribí, para ver si realmente obedecéis lo que os escribo o no. Que el Señor nos ayude para saber perdonar, pero sobre todas las cosas para tener la mansedumbre que tuvo Cristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre para pedir que nos perdonen. Perdónanos tú, Señor, porque en efecto te fallamos constantemente, gravemente. Quita de nosotros todo sentimiento de rencor. Quita de nosotros toda actitud que pueda traer a tristeza a nuestros hermanos. Perdónanos, Señor. Hemos fallado, hemos sido injustos, hemos sido infieles, hemos fallado gravemente como iglesia. Pero te pedimos que nos perdones y nos ayudes a enmendarnos para ahora sí hacerlo bien. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén.